Bueno, donde encuentre tareas duplicadas, vamos a... Permítanme tantito, todavía están entrando estudiantes. Ya, ok. Donde se encuentran tareas duplicadas, el problema será que voy a eliminar ambas tareas, tanto de la persona que pasó la tarea como de la persona que copió. La evaluación será un 50% examen y un 50% de trabajo. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces les encargo mucho que lean el reglamento, que lean la evaluación. Si tienen alguna duda, pues que por favor la comenten. Bueno, ¿tienen alguna duda sobre el reglamento? Supongo que ya lo revisaron. Y si no, les invito a revisar. ¿Hay alguna duda sobre esto? No, maestro. No, profe. Bueno, vamos a continuar. Nosotros vamos a usar, ya saben, archivos PDF, vamos a estar trabajando con Classroom, con Meet, Khan Academy cuando sea necesario, GeoGebra y YouTube. Para los que no tienen GeoGebra en su teléfono, es urgente que lo descarguen en su teléfono o si tienen una PC, a través de su PC que la descarguen. Pero, por favor, es más práctico porque, permítanme, siguen entrando. Ok. Es más práctico dado que podemos estar trabajando de esta manera, de una manera muy rápida. Bien, vamos a continuar. Nosotros vamos a estudiar cálculo integral. A veces el gran problema de cálculo es que no comprendemos, bueno, en general el problema de las matemáticas. Nosotros no comprendemos qué tan importantes son las matemáticas en nuestra vida. Nos vamos con la idea de que las matemáticas solo son una materia que debemos de aprobar, que las matemáticas al final del día no nos van a servir de mucho. Nosotros solo queremos ser enfermeros, constructores, pero no nos sirven de nada porque nosotros solo nos vamos a dedicar al área técnica. El gran problema de nuestra sociedad es que nos han estado creando como estudiantes que solo vamos a participar en un área técnica. Pero nosotros también debemos aprender a ser observadores. Cuando nosotros vemos hacia la ventana y vemos los árboles, estamos encontrando una serie de patrones. A veces hasta imaginamos que una rama es otra rama. Bueno, es otro árbol, perdón. Es que todavía se están integrando. Bueno, entonces, aunque no lo parezca, el diseño de patrones en la naturaleza tiene mucho que ver con el cálculo, con algo que se llama fractales. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una concha, un caracol, si nosotros nos damos cuenta de todo esto, vamos a poder observar que el cálculo, las matemáticas se encuentran en todo. Gracias a las matemáticas hemos podido observar el universo. Claro, no todos lo observamos y no todos lo comprendemos, pero gracias a ello podemos tener telescopios tan potentes que pueden captar emisiones electromagnéticas o de luz de millones de años luz de distancia. Recordemos que los años luz pues son medidas de distancia y no de tiempo. Así, por ejemplo, podemos impresionarnos con datos tan interesantes como que este punto que estoy señalando o que estoy encerrando en verde es el Sol y esta BY Canis Majoris es la estrella más grande conocida hasta el momento. Y nos podemos dar cuenta entonces de la insignificancia de nosotros. Si el Sol es este punto, la Tierra prácticamente no existe en esta imagen. Bueno, así nosotros también podemos encontrar en algo más práctico a las matemáticas como el flujo sanguíneo a través de las venas.
¿sí? Dependiendo de su presión, del radio, de la viscosidad de la sangre, de la longitud, nosotros podemos tomar en cuenta el caudal. Tal vez nosotros nunca lo manejemos así, sin embargo, los equipos de medición, las agujas, el tema también de las agujas, el tema de las jeringas, el tema del diseño de émbolos, todo esto tiene que ver mucho con las matemáticas. Tal vez nosotros solo nos dedicamos a abrir la jeringa de su empaque, pero todo esto lleva a un cálculo que, bueno, es necesario que nosotros entendamos que estamos inmersos dentro de algo que lleva ingeniería. También para el caso de las construcciones, si nosotros revisamos las construcciones, veremos que hay puentes que se construyen con una forma de parábola, perdón por la línea. También observen la imagen, están pasando camiones a través del puente, están haciendo una prueba de carga del puente para ver si existe algún fallo estructural. Es una de las pruebas finales, se supone que es la prueba que debe de pasar por fuerza. Y este tipo de pruebas se realizan a lo largo de la construcción de un puente. También, si nosotros observamos la siguiente imagen, veremos cómo hay una serie de cargas que se distribuyen a lo largo de un puente. Hay una especie de parábola, también hay una línea recta. Todo esto tiene que ver mucho con los esfuerzos que sostienen las construcciones. Tal vez nosotros igual, solo no nos interesa mucho el tema de construcción, por ejemplo. Sin embargo, cada vez que atravesemos un puente debemos de entender que ha sido construido bajo ciertas especificaciones técnicas. Se llegan a caer, sí, pero ese es otro tema que tiene que ver mucho con la falta de pericia del ingeniero, de los constructores y sobre todo de corrupción. Bueno, vamos a tratar, en esta unidad vamos a tratar el tema de aproximación de área bajo la curva. Como vieron, la tarea número 1 trata precisamente sobre el área bajo la curva. Entonces, esto va a ser sobre todo para revisar la tarea número 1. Cuando nosotros tenemos una gráfica, observen el video. Cuando nosotros tenemos una gráfica, es necesario poder revisar o poder saber el área bajo una curva. ¿Por qué? Aquí hay un ejemplo muy burdo, ¿no? Se trata de poner un anuncio bajo una montaña rusa y alguien nos sugiere que podríamos dividir esta área en secciones trapezoidales. Y estas secciones nos podrían dar el área bajo la montaña rusa y por lo tanto podríamos poner el letrero o podríamos calcular la cantidad de material que se va a utilizar. El área bajo la curva también tiene mucho que ver con física, por ejemplo, los temas de velocidad, temas de velocidad, temas de distancia, aceleración. Regularmente su profe de física solamente les da las fórmulas. Aquí están las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, movimiento uniformemente acelerado. Aplíquenlas. Pero todo esto tiene un trasfondo en la derivada y la integral. Bien. Vamos a continuar. Vamos a relacionarnos también con esta letra que está en amarillo, se llama sigma, la letra griega sigma, por favor ténganla presente. Esta letra nos va a servir para expresar una suma. Cuando nosotros queramos hablar de sumas, vamos a simbolizarla con la letra sigma. Entonces, nosotros vamos a ver este tema, si ya revisaron la tarea, vamos a ver cómo una gráfica, a partir de una gráfica,
nosotros vamos a dividir el área en cierta cantidad de rectángulos. El área que está bajo esta curva, observen que cuando me refiero al área bajo la curva, es precisamente al área que existe entre el eje X y la gráfica. Como pueden observar en la gráfica que estoy justo ahora rayando, los rectángulos sobrepasan el área. Sin embargo, conforme más vamos haciendo rectángulos, es decir, si hacemos una cantidad mayor de rectángulos, el área bajo esta curva se va haciendo un poco más precisa, dado que, por ejemplo, aquí ya no está este exceso de área, y así sucesivamente. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a estimar primero el área bajo una curva y después a obtener el área completa. Ahora, vamos a hablar también de la noción de antiderivada y la noción de diferencial. Nosotros debemos entender que si tenemos una función f de x y la derivamos, vamos a obtener una f' de x. Si tenemos si nosotros hacemos pasar esta función por una máquina de antiderivadas, vamos a regresar a la misma función. Aquí es algo muy importante que les quiero comentar. Si ustedes no recuerdan de qué les estoy hablando al nombrarles f de x, al nombrarles la palabra función, al nombrar la palabra antiderivada, diferencial, f de x, f', por favor, revisen sus apuntes, porque estos son temas principalmente de cálculo diferencial. Ahora, nosotros debemos tener claro a qué nos referimos con antiderivada, con derivada. Recuerden que la derivada se obtenía a través de ciertas fórmulas de derivación que obtuvimos a través de límites. Bien, para un ejemplo muy claro, si nosotros tuviéramos un barril de petróleo crudo, observen, tenemos petróleo crudo, ese está el tambito de petróleo, si nosotros lo deriváramos, obtendríamos gasolina. Ustedes han escuchado esa palabra, la palabra derivada, derivados del petróleo. Nosotros tenemos a la gasolina, al diésel, a los lubricantes, incluso a algunos otros aditivos o hasta, sí, aditivos para pinturas, los plásticos, todo esto se deriva del petróleo crudo. Cuando nosotros derivamos el petróleo, obtenemos sobre todo gasolina, que es lo que vemos más comúnmente, y el plástico. Pero si nosotros pudiéramos hacer un proceso inverso que a través del petróleo crudo pudiéramos volver a lo que antes fue, vamos a encontrar que tendríamos animales prehistóricos. Bueno, normalmente se dicen que son dinosaurios, pero entonces obtendríamos algún animal prehistórico que por ciertas condiciones de presión, de aislamiento, de tiempo, se convirtió en petróleo crudo. Esa es una idea de qué es una derivada y qué es una integral. Supongan que el tambo de petróleo crudo es una f de x. Si nosotros integramos la f de x, vamos a obtener diferentes productos si lo derivamos o si lo integramos. Vean que es como si avanzáramos con la derivada y obtenemos este combustible, y si retrocediéramos con la integral y obtenemos un dinosaurio. Bueno, es un ejemplo muy burdo, pero a veces es ilustrativo. Ahora, también vamos a hablar de la integral indefinida, que vean este símbolo significa integral, es una S alargada, y esta integral la vamos a través de ciertas fórmulas, vamos a obtener una función f mayúscula de x más una constante. Y vamos a obtener una integral definida que va a ser la integral desde un cierto valor
dentro del plano cartesiano, que van a ser los límites de integración de A a B. Por ahora no nos vamos a meter mucho en este tema. También vamos a ver acerca de temas de la integral indefinida, sus aplicaciones, tales como los sólidos de revolución. Si ustedes revisan o ven alguna botella de vidrio, por ejemplo, sobre todo las botellas de vino, las botellas de vino, por donde las veamos, tienen un perfil idéntico. Nosotros podríamos obtener el perfil de la botella de vino, cortándola por la mitad, y veríamos que solo va a haber una especie de líneas que al momento de hacerlas girar, estas líneas van a poder, van a hacer nuestro sólido de revolución, así se llama esta gráfica, y vamos a obtener una botella. Bueno, como introducción, nosotros sabemos, o bueno, yo espero que sepamos, que los creadores del cálculo integral fueron Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz, uno de origen inglés y otro de origen alemán. Cada uno descubrió el cálculo por su cuenta y, permítanme, ok, cada uno descubrió el cálculo por su cuenta. Sin embargo, ambos contribuyeron de una forma muy extensa a los conocimientos que ahora tenemos. El cálculo integral no es una ciencia, ni el cálculo integral más bien es una disciplina matemática que nos ayuda bastante a entender a las ciencias. Podemos decir que es parte, como todas las matemáticas, de la madre de las ciencias. Bien, por un lado nosotros tenemos a la derivada. Recuerden que la derivada era buscar la función que describía a la pendiente en un punto dado. Y con eso obteníamos una recta tangente. Esto, la tangente tiene que ver con derivada. Y el área bajo la curva tiene que ver con la integral. Bien. Ahora vamos a ver. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante. Solo les quiero comentar lo siguiente. Si nosotros tuviéramos por ejemplo, un cobertizo o una bodega y quisiéramos obtener las medidas necesarias para generar un presupuesto, bueno, aquí aplica el cálculo integral. También en enfermería vimos el tema de las gráficas de absorción de medicamento, donde en algún momento hablamos sobre las velocidades de absorción dependiendo del método con el que estábamos trabajando, ya sea si era una administración intravenosa, si era intramuscular, oral, o si tomábamos algún fármaco del tipo cápsulas, comprimidos, etc. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Solo es necesario que lo vayamos revisando. También, bueno. ¿Cómo empezó el tema del área? El tema del área es un tema que desde la antigua Grecia se ha estudiado. Normalmente se medían distancias, sin embargo, podíamos obtener el área de cuadrados, de triángulos, pero no podíamos obtener el área de superficies curvas. Una opción fue dividir estas áreas en triángulos. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos un círculo, crearon un método que se llamó método del agotamiento, en donde iban dibujando polígonos que se formaban a base de triángulos, y con esto iban calculando el área aproximada. Entre más lados tuviera el polígono, más triángulos se hacían. Así es como surgió el problema del área. Actualmente, pues ya ha cambiado. Actualmente ya hablamos de funciones, de gráficas, de plano cartesiano. Tuvo que pasar de la matemática griega a la matemática cartesiana o a la geometría cartesiana con René Descartes. Y bueno, después de René Descartes vino
Newton, sobre todo, que es uno de los máximos exponentes del cálculo, y gracias a ellos obtenemos el cálculo integral. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para esto, vamos nosotros a tener cualquier gráfica. En este caso tenemos una y igual a x cuadrada, tenemos la gráfica de y igual a x cuadrada, y con esta gráfica nosotros vamos a calcular el área bajo la curva a través de rectángulos, ¿sí? Bien, antes de iniciar, díganme, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un rectángulo? Base por altura, ¿no? Base por Base, altura. base por altura. Este es el área. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Si nosotros tenemos una altura de 5 y una base de 2, ¿el área cuánto da? 10. 10 unidades cuadradas. Bueno, esto está fácil, ¿no? Recuérdenlo, ¿eh? Si se dan cuenta, si vamos a trabajar con áreas de rectángulos, pues no va a haber mayor problema. Ahora vamos con un trapecio. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Pongamos que tenemos una altura de 10, otra altura de 8 y una base de 3. ¿Cómo se calcula esa área? ¿Tienen idea de cómo se realiza? Es base mayor por más base menor por altura entre 2. Es correcto. En este caso, el trapecio está, vamos a decirlo así, está de pie, está de forma vertical, pero sí, el área se calcula normalmente, o nos enseñaron así como base mayor más base menor sobre 2 multiplicado por la altura, ¿sí? Bueno, ya vemos entonces, el rectángulo se calcula base por altura. El trapecio, vamos a utilizar nosotros una fórmula muy semejante, pero en este caso, en lugar de decir base mayor y base menor, vamos a decir altura mayor y altura menor multiplicado por la base. Claro que el promedio de las alturas se divide entre 2. Ahora, vamos a tener también en cuenta lo siguiente. La base, esta base que están viendo ustedes tanto en rectángulos como en trapecios, la vamos a conocer como un delta X. Delta X significa incremento. Incremento, permítanme, incremento en X, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy claro, cuando yo hable de delta X, estoy hablando de una base. Bien, bueno, vamos con el siguiente tema, que es la aproximación del área bajo la curva por el método de rectángulos. Ustedes, es lo que van a realizar en la tarea. Vamos a aproximar áreas bajo la curva a través de rectángulos. Para esto vamos a usar una herramienta. Bueno, para ejemplificarles, les voy a mostrar con GeoGebra. Déjenme ir al puntero. Okay. A ver si podemos abrirla. Permítanme un momento, les quiero mostrar lo siguiente. Ok, voy a dejar de presentar un momento y les voy a compartir una pantalla. Permítanme.
Bien. Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Ya. Ya, profe. Ok. Vean, nosotros vamos a tratar de estimar el área bajo la curva. El área bajo la curva es esta sección que está entre la línea de la gráfica y el eje X. La función que ustedes están viendo en azul es y igual a x cuadrada, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que nosotros no tenemos ni idea de cómo calcularla. Bueno, podríamos decir, bueno, esto se puede aproximar a un rectángulo. Claro, también podría aproximarse a un triángulo. Sin embargo, como estamos hablando ahora de rectángulos, vamos a hablar solo de esa figura. Supongamos que no tenemos más elementos disponibles que un rectángulo. Entonces, cuando nosotros aproximamos con un rectángulo, decimos, si esta área se puede asemejar al área de un rectángulo, pues podríamos decir que el rectángulo va a tener una base 1 y una altura 1. Pueden observar en los ejes que la altura del rectángulo es 1 y la base también es 1. Entonces, la base sería, perdón, base por altura sería 1, es decir, el área sería 1. Pero si nosotros pudiéramos dividir esto en 4 rectángulos, por ejemplo, vean los rectángulos que están en lila, morado. Ahora díganme, ¿cuánto vale la base de cada rectángulo? Los rectángulos que están en azul o en morado, no sé cómo se puedan ver. Exacto. Vale 0.25. ¿Por qué? Vean, estamos desde 0 hasta 1. Si nosotros dividimos entre 4 rectángulos aquí, cada rectángulo es dividir 1, aquí dice base 1 entre 4 rectángulos, el 1 va a ser nuestros límites. Estamos calculando el área bajo la curva de 0 a 1. Entonces, 1 entre 4 es igual a 0.25 y la situación mejora. Ahora ya tenemos una aproximación más elaborada. Si usáramos 8 rectángulos, por ejemplo, vean cómo ya los picos de cada rectángulo se van aproximando bastante a nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuánto vale la base del rectángulo? Díganme. 0.125. Hace 0.125. Si nosotros hiciéramos algo más ambicioso como dividir esto en 64 rectángulos, vean cómo va mejorando nuestra estimación. Incluso si pusiéramos 100 rectángulos, la estimación va mejorando. Sin embargo, todavía hay ciertas secciones de área que no están sobrepasando a nuestra definición, ¿sí? Entonces, esta parte del área bajo la curva es importante que nosotros vayamos entendiendo sobre todo el tema de la base. Vean, aquí yo puse 1000 rectángulos. Y como el área de integración o el límite de integración va desde 0 hasta 1, es decir, vamos a calcular el área bajo la curva desde 0 hasta 1, estamos dividiendo todo eso, 1 entre 1000 rectángulos. Y tenemos bases muy, muy pequeñas, ¿sí? Ahora, solo hemos hablado de la base. No les he comentado cómo obtener la altura. Vamos a dejar de presentar esta imagen. Y vamos a presentar lo siguiente. ¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, maestro. Ya, maestro.
Bueno, a ver, vamos a hablar directamente de un ejemplo. Nos están pidiendo que utilicemos 4 rectángulos para estimar el área bajo la curva de la función y igual a x cuadrada, utilizando los puntos extremos de la derecha, desde 0 a 1, en la región parabólica S. Bueno, entonces, ¿de qué trata el problema? En términos muy sencillos, tenemos el 0 y tenemos el 1. Desde el 0 hasta el 1 hay un área bajo la curva, que es esta área S. ¿Sí? Con esta área nosotros, permítanme, con esta área vamos a hacer el cálculo. Tenemos y igual a x cuadrada, es la función que queremos. La línea azul es una parábola. Y vamos a utilizar 4 rectángulos. Y algo muy importante, vamos a utilizar los puntos extremos de la derecha. Vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Primero, el intervalo x 0,1, este va a ser un intervalo cerrado, ya que tocamos el 0 y el 1. No sé si lo vimos en cálculo, pero cuando tenemos x y esta letra significa x pertenece al intervalo cerrado porque tiene corchetes, 0, 0,1. ¿Sí? Con corchetes, perdón. Vamos a dividir esta área en 4 rectángulos cuyas bases van a ser iguales. Recuerden que para obtener el valor de la base vamos a dividir esta sección en 4 partes iguales. Es decir, vamos a dividir 1 en 4 partes, que es lo que ya vimos en la gráfica de GeoGebra. Entonces, ¿cómo se calcula la base? Bueno, la base se va a calcular b menos a entre n. Si nosotros vemos el 1 es b y el 0 es a. Son los puntos extremos. Entonces, b menos a sería 1 menos 0 y entre n, que es el número de rectángulos. Aquí vienen qué es cada cosa. Entonces, n es el número de rectángulos. Sería 1 menos 0. Nos da 1 dividido entre 4, nos da un cuarto. ¿Sí? Entonces, nuestra base, que también se conoce como delta X, es igual a un cuarto. ¿Dudas con esa parte de cómo obtener la base? ¿No hay dudas? Ok, si tuviéramos 8 rectángulos, sería 1 entre 8, ¿no? Y si tuviéramos 16, 1 entre 16, y así sucesivamente. Entonces, la base va a ser de un cuarto. Y vean, como se debería de dividir o como se debería de obtener, la aproximación sería con un área 4, un área 3, un área 2 y un área 1. Entonces, cada base vale un delta X. Observen, aquí hay un delta X, que es nuestra base, y vale un cuarto. Si a un cuarto le sumamos un cuarto, nos da un medio, que es decir, un delta X más un delta X sería un medio. Y si sumamos otro delta X, serían 3 cuartos, más otro delta X sería 1. Recuerden, el delta X es la base y justo ahora el delta X es igual a un cuarto, para que lo tengamos claro. Esta es la aproximación real o el cálculo real, la que están viendo acá. Nosotros estamos trabajando con una aproximación con 4 rectángulos, que es la que estamos viendo con la flecha morada. Entonces, hay una gran diferencia, sí, para términos concretos hay una gran diferencia, pero nos va a dar una idea de cómo se realiza. Bien. Observen.
Si nosotros tomamos el punto extremo de la derecha, estamos refiriéndonos a esta derecha, ¿sale? Vean las líneas, vean la flecha morada que estoy dibujando, esa es la derecha. Si nosotros nos ponemos frente a la pantalla, frente al cuaderno, sería nuestra mano derecha, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos que el primer delta X empieza en 1/4. Vamos a trazar una línea vertical hasta que toque a la línea de la gráfica, a la línea azul, y de ahí vamos a trazar una línea que se va a extender, se va a extender hacia la izquierda, como se está viendo en la gráfica. Y ahí tenemos el primer rectángulo. El siguiente rectángulo, pues es de una manera similar. Y cuando hablamos de puntos extremos por la derecha, esto es lo que estamos haciendo en realidad. Empezamos a trazar nuestro rectángulo por la derecha, luego nos vamos con la base y cerramos el rectángulo. Y vean las líneas rojas que ya están definidos los 4 rectángulos. Entonces, para que quede claro, este es el punto extremo de la derecha de cada rectángulo. Estos que estoy pintando en morado, ¿sale? Y ahora, lo importante es hablar de la altura. Ya hablamos de la base, que es un delta X. La altura de nuestros rectángulos va a estar determinada por, permítanme, déjenme borrar esta parte para que se vea claro. Va a estar determinada por la función de nuestra gráfica, es decir, por f de x. ¿Qué vamos a hacer? Para obtener el valor de estos puntos, vamos a tener que evaluar nuestra función, como ya lo vimos en el tema de cálculo diferencial cuando vimos funciones. Vamos a evaluar cada una de nuestras funciones en 1, en 3/4, en 1/2 y en 1/4. Por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color. Aquí tendríamos, en este punto que estoy señalando, tendríamos f de 1. Recuerden que en lugar de escribir f de x, ponemos lo que vale x, y en este punto vale 1. F de 1 sería igual a, sabemos que la gráfica corresponde a x cuadrada, entonces sería a 1 al cuadrado, ¿vale? Aquí, este punto que estoy señalando sería f, y vean que estamos en 3/4, entonces sería f de 3/4, y sería igual a 3/4 al cuadrado. Díganme cuánto equivalen 3/4 al cuadrado. Así, muy rápido. ¿Cuánto vale? No necesitan calculadora para eso, díganme. 9/16. Es correcto, 9/16. ¿Por qué? Porque elevamos 3 al cuadrado, es 9, y 4 al cuadrado es 16. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando eleven una fracción al cuadrado, se eleva el de arriba al cuadrado y el de abajo al cuadrado. Y al cuadrado es 3 por 3 y 4 por 4. No me vayan a multiplicar 3 por 2 o 4 por 2, porque eso está totalmente mal. Ahora, esta sección también sería f de 1/2. ¿Cuánto vale 1/2 al cuadrado? 2/4. 2/4. ¿Cuánto es 1 al cuadrado? Ah, no, 1/4. 1/4. 1/4, exacto, porque 1 por 1 es 1 y 2 por 2 es 4. Mucho ojo, ahí multiplicaron 1 por 2. Eso es lo que les digo, tengan mucho cuidado cuando estén elevando al cuadrado. Y por último, acá tenemos el f de 1/4. ¿Cuánto vale 1/4 al cuadrado? 1/8. 1/16. 1/16. ¿Sí? 1 por 1, 1. Y 4 por 4, 16. ¿Sale?
Mucho ojo cuando eleven al cuadrado, cuando eleven al cubo, porque esos son los principales errores que tenemos al momento de hacer los cálculos. Ahora, vamos a hacer una tabla. En esta tabla vamos a señalar nuestra área 1. Maestra, Mande. bueno, cada f de x se calculó al cuadrado por lo que es y igual a x cuadrada. Así es, era lo que comentaba. Justo ahora estamos trabajando con el ejemplo de y igual a x cuadrada. Si tuviéramos un ejemplo, bueno, vamos a ver la tarea al final de la sesión, pero si tuviéramos un ejemplo de y igual a x, ay, perdón, es que anda fallando el lápiz, x cúbica más 2, ¿no? Entonces tendríamos que evaluar, en lugar de f de, por ejemplo, f de un cuarto, sería igual a un cuarto al cubo. En lugar de x, vean que yo estoy poniendo en lugar de x un cuarto, más 2. Y ya sería entonces 1 sobre 16 más 2. Un 16avo más 2 serían 33 16avos, ¿vale? Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Justo ahora estamos viendo x cuadrada, que es algo más sencillo. Entonces, para que ustedes tengan muy en cuenta que es x cuadrada. No siempre va a ser x cuadrada. La función va a depender del ejemplo. El ejemplo nos va a dar, o el ejercicio nos va a dar la función, y nosotros vamos a construir la tabla que están viendo. ¿Queda claro? Bueno, vamos a continuar. Tenemos 4 áreas. El área 1, el área 2, el área 3 y el área 4. ¿Vale? Cada una de estas áreas representa a un rectángulo, es decir, este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Son los rectángulos que estamos viendo acá. La primera, vamos a ver. Después, en la siguiente columna, tenemos las XY. Mucho ojo con las XY porque es diferente de la base. Vean, a esto le llamamos XY. Esta es la X1, después la X2, X3 y X4. Es muy importante que vayamos poniendo atención en la anotación. X1, X2, X3 y X4. Ahora, estamos calculando las alturas. Con el valor de X1, que es del área 1, vamos a elevarla al cuadrado y obtenemos, como ya vimos, un 16avo. Con el valor de X2, vamos a elevarlo al cuadrado y obtenemos un cuarto. X3, que es 3 cuartos, lo elevamos al cuadrado y obtenemos 9 16avos. Y por último, en S4 o en el cuarto rectángulo, elevamos al cuadrado 1 y nos da 1, ¿sí? Estas son las alturas de cada rectángulo, es decir, vean, el rectángulo número 4, es decir, el más grande, su altura vale 1, ¿vale? Después, el tercer rectángulo, su altura vale 9 16avos, que es correcto, está aquí casi un poquito arriba de la mitad de 1. Posteriormente, el otro mide un cuarto y el otro un 16avo. Si alguno les hubiera dado más grande que el otro, estaríamos cometiendo algún error por ahí. Pero estas son las alturas. ¿Dudas hasta acá? Profe, en el ejemplo que puso con X cúbica, ¿no tenía que salir el resultado 1 sobre 64? Ah, es correcto, sí, 16, aquí 64. Perdón, me quedé con el X cuadrada. Tiene razón. ¿Vale? Entonces aquí serían un 64avo, serían unos 128, entonces 129. ¿Sí? Bueno, pero vamos a centrarnos en este tema de X cuadrada. Ya tenemos las alturas. Cuando tenemos nuestras alturas, ¿qué corresponde? Tenemos base y tenemos altura. Noten, base y altura. ¿Sí? Ya tenemos rectángulos con base un cuarto y
diferentes alturas. Espero que se entienda esta parte porque es de lo más importante en este tema de área bajo la curva y pues va a ser el primer parcial, ¿verdad? Entonces, lo que sigue a continuación es multiplicar u obtener el área. Vamos a multiplicar la base I, es decir, la base 1, base 2, base 3, base 4. Vean esta I y esta I de la H. Ambas tienen una I de subíndice. La I es un contador. En matemáticas usamos mucho la I como contador. BI, por ejemplo. BI para el área 1 significa B1. Para el área 2, B2, B3, B4. Así H también. H1, H2, H3 y H4. Ahora, vamos a multiplicar. Multiplicamos la base que vale 1/4 por la altura que vale 1/16. Entonces, recuerden que la multiplicación es directa. 1 por 1, 1. Y 4 por 16, como lo mencionaba su compañera, es 64. Para el área 2, 1 por 1, 1. 4 por 4, 16. Y observen que cada uno de estos valores que estamos generando, un 64avo, un 16avo, 9 64avos y 1/4, son las áreas de cada rectángulo, ¿sí? Aquí es muy importante ver que cada una de esos 4 valores es el área del rectángulo. Por ejemplo, el rectángulo 4, si nosotros vamos, mide 1/4 de base, que era el delta X, por 1 de altura. Y al hacer la multiplicación tenemos que mide que su área equivale a 1/4 de ¿qué? De unidades cuadradas. No estamos hablando de centímetros, ni de metros, ni de milímetros, solo unidades. ¿Qué unidades? Justo ahora no sabemos. Nosotros podemos hacer la suma a mano o a calculadora y vamos a verificar que esto es igual a 1532 avos de unidades cuadradas. Y con esto obtenemos el área bajo la curva. A ver, hasta ahí, ¿tienen alguna duda? No, maestro. ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, vamos a continuar. Para que quede claro, primer rectángulo tenía una altura de 1/4 al cuadrado, ¿sí? Porque estábamos en el X1 que equivalía a 1/4. 1/4 al cuadrado, ya sabemos que es un 16avo, y esta es la altura y la base. Segundo rectángulo, altura y base. Tercer rectángulo, altura y base. Cuarto rectángulo, altura y base. Vean que la idea es muy sencilla. Todos los rectángulos deben de tener la misma base. Todos. Lo que va a cambiar van a ser las alturas de cada rectángulo. Entonces, ahí es donde va a variar el área, pero todos deben de tener la misma base. Si por algún motivo nuestra base es diferente, quiere decir que algo hicimos mal. Y bueno, otra forma de expresarlo también es a través de una suma de funciones combinada con multiplicaciones, donde dice que la suma de los 4 rectángulos sería a la suma del área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4, que es base por altura más base por altura más base por altura, y con esto obtenemos exactamente el mismo resultado, que es 0.46875. Este numerito que tenemos aquí, por favor anótenlo. Vamos a ver después si es correcta la aproximación con GeoGebra, pero ténganlo en cuenta. Bien. Ahora, si tenemos los puntos extremos de la izquierda... Maestro, mande. ¿puede regresar a donde teníamos que anotar el número, por favor? Ahí está. Gracias, maestro. Maestro, disculpe, y ahora que hagamos la tarea, ¿usted nos va a enseñar cómo utilizar GeoGebra para este caso? GeoGebra. ¿De qué grupo es usted? ¿De qué grupo es, perdón? Ay, Ah, ok. Bueno, dos cosas. Primera,
Ya les enseñé a usar GeoGebra en el semestre anterior. Ya saben por lo menos meter las gráficas para tener una idea de cómo son, cómo van a ser las funciones. Si en el semestre anterior ustedes podían tener una f de x igual a x a la cuarta más 2, por ejemplo, esto ya lo pueden graficar en GeoGebra y ya pueden saber cómo va a ser su gráfica, primero. Y después, para el tema de dibujar los rectángulos y eso en GeoGebra, justo ahora no. Nada más van a tener que ver la gráfica en GeoGebra, a partir de ahí ustedes van a tener que hacer sus aproximaciones. Obviamente que también vimos en el semestre anterior cómo realizar las gráficas de forma manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dibujar nosotros nuestra gráfica, dependiendo de lo que nos pida la tarea, ¿no? Vamos a dibujar nuestra gráfica, y nosotros vamos a ir dividiendo en rectángulos. Pero lo importante es que las alturas correspondan a lo que estamos calculando. Si nosotros no sabemos evaluar funciones, no nos van a dar las alturas. Entonces es muy importante que ustedes sepan evaluar funciones más que usar GeoGebra, ¿sí? Yo les puedo ayudar bueno, otra vez voy a subir al Classroom el tutorial de GeoGebra para utilizarlo en el celular. Pero dibujar los rectángulos en GeoGebra justo ahora no, porque es meternos con temas de programación en GeoGebra y eso nos va a llevar más tiempo del que esperamos. ¿Sale? Entonces el cálculo lo podemos, bueno, de la base lo podemos hacer así como usted nos explicó. Sí, por ejemplo, a ver, tenemos una base de, no sé, pongamos que en el ejemplo aquí, vamos a regresarnos al principio. Muy importantes sus preguntas. Si suponemos que no vamos a utilizar 0 y 1, ¿no? Vamos a usar, ay, perdón, el lápiz está fallando. 2 y 8, ¿no? Supongamos que vamos a utilizar este intervalo de 2 a 8. Entonces la base, como se explica aquí, sería b menos a entre n. B en este caso es 8 y A es 2, que es el más pequeño. Y si vamos a usar 4 rectángulos, tendríamos que dividirlo entre 4. Entonces la base sería igual a 8 menos 2, sería 6, dividido entre 4, 6 cuartos, pues equivale a 3 medios, y esto equivale a 1.5. ¿Sí? Entonces, así es como se va a calcular siempre el área la base de cada rectángulo. Si yo les pidiera 8 rectángulos en un intervalo que va desde 5 hasta 16, por ejemplo, son números que me estoy imaginando, ¿no? Entonces el delta X o la base va a ser igual a 16 menos 5 sobre el número de rectángulos, que es 8, y esto es igual a 11 octavos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces va a depender mucho del ejercicio. Esto lo vamos a revisar al final vamos a ver el PDF de la tarea para que tengamos en cuenta qué vamos a hacer más o menos, ¿sale? Bueno, Sí, gracias. vamos a continuar. Como el semestre es muy, muy corto, yo creo que en 15 días ya tenemos el primer examen parcial, entonces es importante que nosotros vayamos poniendo atención y extendamos un poco las clases. Bueno, los puntos extremos de la izquierda son semejantes, pero ahora vamos a ver que en lugar de tomar, recuerden que en el primer ejemplo tomamos este punto, ahora vamos a tomar el de la mano izquierda, estos puntos, ¿sale? Hacia acá. Eso es lo único que cambia en los puntos extremos de la izquierda. Si utilizáramos el ejemplo anterior de y igual a x cuadrada desde 0 a 1, pero ahora con los puntos extremos de la izquierda, solo vamos a utilizar esto. La base sería igual, lo mismo, ¿no? Base
1 menos 0 sobre 4 rectángulos, que es igual a 1/4. Esto es exactamente lo mismo para obtener la base, pero ahora la altura va a cambiar. Vean, en este sentido, para el primer rectángulo, como tal, no es un rectángulo, porque el primer punto está en el 0, en 0 en Y y 0 en X. Entonces no es un rectángulo como tal, es una línea. Siguiente punto, pues sube por la izquierda y se traza hacia la derecha el rectángulo. Siguiente rectángulo, vean cómo van dibujándose. Y esos son los 4 rectángulos, donde el rectángulo número 1 en realidad no es como tal un rectángulo, sino una línea. El rectángulo número 2 ya es rectángulo, al igual que el 3 y el 4. Pero como ahora son puntos extremos de la izquierda, noten que todos estos rectángulos están dentro de la gráfica. Vamos a ver el ejercicio anterior y todos los rectángulos estaban fuera de nuestra línea de la gráfica. Ahora es completamente al revés. Ahora están dentro de la gráfica. Sin embargo, hay huecos, vamos a llamarlos así, esto que estoy rellenando, hay huecos que nos están faltando de calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nuestra X1 va a empezar en 0, X2 en 1/4, X3 en 1/2 y ahora X4 en 3/4. Vean, 0, empezamos en 0 porque estamos con los extremos de la izquierda, luego 1/4, luego 1/2 y al último 3/4 porque aquí está el punto, ¿sale? No está acá, está aquí. Porque aquí está chocando, vean que los puntos azules como tal están chocando con los rectángulos, con la gráfica, con la línea azul, con esta línea. Entonces, esto es lo importante, que estos puntos choquen con la línea. Si eligiéramos este, pues no está chocando con ninguna línea. Bueno, entonces la altura va a ser lo mismo. Ahora elevaríamos 0 al cuadrado, nos da 0. La altura para 1/4 ya sabemos que es 1/16, para 1/2 sabemos que es 1/4 y para 3/4 sabemos que es 9/16. Así obtenemos la altura de cada rectángulo. Y después vamos a ver que nuestra base sigue siendo 1/4 en todos los casos. ¿Sí? Vean, la base sigue siendo 1/4. 1/2 más 1/4 es 3/4. 1/4 más 1/2. Perdón, 1/4 más 1/4 es 1/2 y 3/4 más 1 es 3/4 más 1/4 es 1, ¿vale? Bien, entonces multiplicamos 1/4 por 0 de altura, nos da 0 y es correcto, es muy lógico este resultado porque les había dicho que esto no es un rectángulo, sino una línea. Después, 1/4 por 1/16 nos va a dar pues un 64avo, ¿no? Y así que obtenemos el área otra vez de cada rectángulo. Al final vamos a sumar estas áreas y nos va a dar 7/32. A ver, ¿dudas con esta parte? No, maestro. ¿No? Ok. Bien. Finalmente, pues tenemos lo que Sí. sigue. ¿Ese también es un cálculo aproximado válido? Sí, también es un cálculo aproximado y también es válido. Ujú. Es correcto. En el primer cálculo, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Bueno, voy a continuar y justo ahora voy a responder su pregunta más adelante. Vean que aquí la altura es 0. Entonces, 1/4 por 0 nos da 0, esta área. Aquí es 1/4 al cuadrado, 1/2 al cuadrado, y es exactamente lo mismo, sin embargo, con diferentes alturas, ¿sí? Ahora, el área de estos rectángulos, o el área que acabamos de calcular en términos decimales, es 0.21875. Anótenlo, por favor. ¿Ya quedó? No, permítame. Bien. Vamos respondiendo a la pregunta del compañero. Aquí
estamos haciendo el ejemplo de puntos extremos por la izquierda. Es este punto, este y este. Y acá está puntos extremos de la derecha. ¿Sí? Vean. Vean la diferencia de gráficas. Está la gráfica de la izquierda y la gráfica de la derecha. Vean la diferencia. En una, los rectángulos salen de la gráfica, de la línea azul, sobrepasan la línea azul, y en la otra no. Entonces, aquí es bien importante notar lo siguiente. Para la aproximación de puntos extremos de la izquierda tuvimos un valor pequeño que fue 0.21875. Y para puntos extremos de la derecha obtuvimos 0.46875. Entonces, uno está sobreestimado, es decir, en los puntos extremos de la derecha, el valor es más grande, ¿sí? Y en otro está subestimado, el valor es más pequeño. Sin embargo, la línea, si nosotros pudiéramos verificar nuestra línea azul, vemos que se encuentra justo a la mitad. Quiere decir aquí que el área está entre estos dos valores. Por eso estoy poniendo aquí que 0.21875 es menor a nuestra área y esta área es menor a 0.46875. Oiga, Vean. profe, una pregunta. Sí, ¿Y si se suman y se dividen entre dos, no saldría otro más aproximado? es correcto, sí. Para este ejemplo, sí se podría hacer eso, sí se podría sumar y dividir entre dos, pero lo que puede ocurrir, o bueno, lo que puede ocurrir más adelante con otra gráfica es que no nos vaya a salir lo mismo. Justo ahora porque la gráfica de la parábola es una gráfica muy simétrica, es una gráfica muy ejemplificativa porque, vean, no hay mayor dificultad con la parábola, además está el cuadrado, es muy noble esta gráfica. Sí se podría en este caso, pero no para todas las gráficas, por eso ni siquiera lo menciono, porque si tuviéramos, por ejemplo, x cúbica, ya no funcionaría de la misma manera, o x cuarta, o un logaritmo, o un seno, o un coseno. Estamos tratando de hacer una generalización, y por eso no lo menciono, porque después podríamos caer en ese error para gráficas que no corresponden, o con las que no se puede hacer eso que usted menciona. Pero en este caso, pues sí se podría hacer algo así. Bueno, entonces, recuerden, esto cuando estamos puntos extremos de la derecha y cuando sobresalen los rectángulos se llama sobreestimación. Puntos extremos de la izquierda y los rectángulos quedan abajo de la línea se llama subestimación, ¿sale? Para que tengan claro cuando hable de sobreestimación y subestimación. Bueno, ahora vamos a revisar otra vez el asunto de GeoGebra. Vamos a verlo en GeoGebra. Ok, voy a dejar de compartir esta pantalla. Y me notifican cuando ya se pueda ver. Ya me. Ya. ¿Qué pasó, Dana? ¿Levantó la mano? No iba a prender mi micrófono. Ah. Ok. Bueno. Vean, nuestro ejemplo nos decía así. Primero, eran 4 rectángulos. ¿Vale? Y igual a x cuadrada, es lo que tenemos. Bien. Y vamos a hablar de podemos hacer lo siguiente. Podemos o subestimar o sobreestimar. No le hagan caso a los rectángulos que están en amarillo. Esos rectángulos es otro tema. Bueno. Entonces, vean que nosotros obtuvimos 0.46875. Aquí tenemos 0.4688. Es un tema de redondeo. Pero
la base es 0.25, aquí observen que es 1, aquí debe de ser aquí está la base, la altura, vamos viendo cada una de estas alturas, vean que la primera base está en 0.25, luego si aumentamos 0.25 más 0.25 va a 0.5, después a 0.75 y hasta llegar a 1. Y observen que GeoGebra nos está dando la aproximación del área bajo la curva, que es lo que nosotros calculamos de forma manual. Si se dan cuenta, si están comparando su resultado, 0.4688 es lo que nosotros calculamos. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Bien, ahora vamos con la subestimación. Si nosotros tenemos la subestimación, tenemos que va a ser 0.2188. Y vean que tampoco está el rectángulo que vemos aquí. Aquí no hay más que una línea, no debería haber más que una línea. Esto son... sí, solo cambia la parte del redondeo, 87.5. Bueno, el 5, recuerden que ustedes son bien buenos para el punto 5, ¿no? Punto 5 sube a la siguiente calificación. Bueno, pues es lo mismo aquí, ¿no? Entonces, aquí está la subestimación. Los 4 rectángulos, claro que el primer rectángulo como tal no existe. Y esto es lo que acabamos de hacer nosotros en nuestro cálculo, en nuestra presentación. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿No hay dudas? No, Bueno, profe. vamos a ver la tarea para que no digan que no les explique la tarea. Obviamente, estoy grabando la clase. Voy a subir la clase al terminar la reunión. Pero, bueno, en realidad cuando Meet me permita y ya tenga todo listo, voy a subir la clase. Pero entonces no va a haber como tal videos de apoyo. Ven que luego les hago videos de apoyo, pero para este caso, pues yo creo que con la clase tendríamos más que suficiente. Déjenme, permítanme, vamos a ver si ya puedo compartir la pantalla. Me parece. Ya apareció. ¿Ya pueden ver la tarea? Ya, maestro. Bueno, vean, la primera es muy sencilla, ¿no? Aquí creo que no hay mayor complejidad. Cómo calcular el área de esta figura. Cómo se haría aquí, pues eso creo que ya lo vieron hasta en geometría y trigonometría o en la primaria. Cómo calcular este tipo de figuras. Aquí no hay mucho que hablar. Aquí tampoco, bueno, aquí nada más hay que definir cuánto vale, a ver cuánto vale el lado de esta figura, cuánto vale la base. 4. No. 3. Vale 3. Vale 3. Vean que está en 2. Vean que aquí está en 2. A ver si puedo rayarle. Uy. A ver si se puede. Aquí está en 2. Acá. Y aquí está en 5. Entonces acuérdense, 5 menos 2. No se puede. 5 menos 2 es 3. Aquí esta base de este triángulo también, ¿cuánto mide? Pues 3, ¿vale? Sí. ¿Cuánto mide la altura del triángulo? 5. 5, ¿ok? ¿Cuánto mide el diámetro del círculo? 5. 5. ¿Cuánto mide el radio? 2.5. ¿Ok? ¿Cuánto vale pi?
Punto 14, 3.14. 16. 16. Así es. Y bien, bueno, aquí les pide aproximar el área de esta curva, pues aquí lo podrían hacer tal vez con un triángulo, ¿no? Más o menos un triángulo que no se salga tanto de la figura y ustedes ya podrían asumir un área aproximada. Entonces eso no es muy complicado. Aquí viene algo de teoría, lo que acabamos de ver, los invito a que lo lean porque deben de contestar las siguientes preguntas, ¿no? A medida que aumentamos el número de rectángulos, ¿qué cambios se producen en el ancho de estos? ¿Qué pasa con la base cuando aumentamos el número de rectángulos? ¿Se hace más pequeño o se hace más grande? Se hace más pequeña, ¿vale? A medida que aumentamos el número de rectángulos, ¿qué cambios se producen con las sumas de áreas? ¿Qué pasa con el área cuando nosotros aumentamos el número de rectángulos? Se tienen que sumar más, ¿no? Se suman más, pero sobre todo se hace más precisa. Más ¿Sí? preciso. Uh-huh. ¿Cuánto mide el ancho de la figura con respecto al eje X? Bueno, aquí tienen que medir este ancho, ¿no? ¿Cuánto mide este ancho? 4. 4, es correcto. ¿Sí? Cuando se emplean cuatro rectángulos, ¿cuánto mide el ancho de cada uno? Aquí, ¿cuánto mide el ancho de cada rectángulo aquí? 1. 1. Cuando se emplean 8 rectángulos, ¿cuánto mide el ancho? 0.5. 0.5. Y así, ¿se dan cuenta que no es muy difícil esta parte? Ahora, aquí es lo que ya vimos, nada más es x cuadrada más x por 4, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen aquí incluso la gráfica, tienen esta expresión, hay que revisar las alturas, por ejemplo, Ahí nada más que sustituir a X, ¿no? así es, nada más es sustituir a x. Vean, aquí ya nos dio, por ejemplo, vamos arriba, es de 0 a 4, vean que va de 0 a 4. Entonces, el intervalo aquí dice, es de 0 a 4, es 4 menos 0, 4, el intervalo b menos a, entonces nuestra delta x, que es la base, es 4 entre 4, la base vale 1, que es lo que ya estábamos comentando hace un momento, ¿sí? Y aquí ya nos está expresando cómo se va a hacer cada una de las alturas para obtener la altura de cada rectángulo, es lo que acabamos de ver. Y para obtener el área de cada rectángulo, base por altura, también es lo que acabamos de ver. Si ustedes se dan cuenta, es justo lo que acabamos de ver. Yo no les expliqué esta notación para no enredarlos, pero si ven esta parte, es lo que acabamos de realizar. Después, aquí determina el ejercicio 1 es f de x igual a x cuadrada, la misma función con la que trabajamos, pero va de 0 a 3, ¿se dan cuenta? De 0 a 3, con 3 rectángulos, nos está pidiendo el número de rectángulos, y vamos a calcular la base, vamos a calcular los valores con el extremo izquierdo de acá a acá, ¿sí? Y aquí vamos a calcular entonces el área de cada rectángulo. Después vamos a sumar las áreas. Y después con los puntos extremos de la derecha, mismo procedimiento, el número de la base y aquí, ¿sale? Aquí calculando aquí respondiendo las preguntas, el cuadrito que ya hicimos, un cuadrito semejante, aquí calculamos el área total, bueno, sumamos el área total. ¿Existe diferencia en el área en ambos casos? Es lo último que acabamos de hablar, el caso. ¿A qué se debe? Bueno, puntos extremos de izquierda, puntos extremos de la derecha, subestimación, sobreestimación. Ustedes, claro, no pongan estas palabras que yo les estoy diciendo, ¿no? No vayan a poner así tal cual lo que yo les estoy diciendo, sino que ustedes, por favor, sean un poco más, como dicen, sean un poco más rolleros para que se vea su respuesta coherente. Yo nada más les estoy dando la explicación. Y aquí tenemos x cúbica, lo mismo, es exactamente lo mismo, pero ahora 4 rectángulos para subestimación y sobreestimación. Ahora vamos a elevar al cubo, ¿eh? Y aquí 6 rectángulos, ancho del rectángulo es exactamente lo mismo. Y vean, vamos a hacer lo mismo, básicamente es lo mismo que estamos haciendo en cada uno de estos.
Y aquí, a ver, los primeros días de la pandemia, el área bajo la curva representa, ok. Ok, aquí déjenme ver. El número E, esto lo tienen que hacer con su calculadora, ¿sí? Van a tener que evaluar cada uno de los rectángulos, son 10 rectángulos, y van a evaluar esta función. Déjenme ver si tengo aquí una calculadora. Pero ahí, ¿cómo se le haría en la calculadora, profe? Es A que eso voy. veo que tiene una E y otros números chiquitos. A eso voy, permítame, déjame, busco mi calculadora, no me acuerdo si la tengo aquí. Cálculo diferente. Déjame, la encuentro. A ver. Ahora. Ok, a ver, a ver, a ver. Ok, sí encontré la calculadora. Bien, vamos a ver. Voy a dejar de compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la calculadora. ¿Dónde estamos? Ok, voy a compartir la calculadora. Me avisan cuando puedan ver la calculadora. Ya, maestro. Listo. Bien. Ok, la función es 0.925. Bueno, en nuestra calculadora vamos a escribir 0.925. Ahí no hay mayor problema. 900, Falta un 0, maestro. sí, 90-25, ¿verdad? En Sí. realidad es 90-25. 90-25. ¿Sale? Y lo vamos a multiplicar por... E. Vean aquí donde está el puntero. Vean donde dice LN. ¿Ya vieron LN? ¿Sí lo ven? ¿No lo ven? Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Ok. Profe, Donde ven LN, le vamos a presionar primero. Vamos a presionar Shift. Y luego vamos a presionar LN. Y se pone una E. ¿Vale? Y luego vamos a poner 0.3321. ¿Vale? Y vamos a multiplicar. Vean que este signo de multiplicación no está abajo, sino está con el exponente. Y vamos a multiplicar, no sé, aquí tendríamos que evaluar en 1, ¿verdad? Por 1, ¿no? Ajá, por 1. Entonces, por 1, vamos a dar por 1. Ya. Nos da que esto es 1.2579. O sea que la altura de este rectángulo, la altura del primer rectángulo es 1.2579. Ese lo Dice- podemos redondear, profe, 25.8. 25.8 está bien, a 3 decimales, ¿sale? Redondeen a 3 decimales. Y por 2, si fuera por 2, entonces en este caso va a ser, para el siguiente rectángulo, sería por 2 y 1.753. Y así sucesivamente, por 3. Ah, bueno, aquí yo le puse por 23, ¿verdad? Por 3. Entonces es 2.44. 444. Así es como se hace en la calculadora. No sé si ya queda claro ahí. Maestro. Sí, profe. sí, A maestro. mí me puede explicar, a veces que se me bugueó la pantalla y ya no vi. Ah, bueno, voy a subir el video y usted ya lo checa, ¿sale? Ah, bueno, ok. Bueno, vamos a Maestro, dejar. Ajá, en el último ejercicio las dos gráficas son lo mismo, ¿verdad? voy a ver. Nada más que una ya está dividida en 10 y es con lo que vamos a hacer el ejercicio, ¿no?
A ver, ¿en cuál? ¿En el que estamos viendo justo ahora? Sí, en el de Sí. conceptualización. Ok, sí. En este ejercicio prácticamente solo le van a hacer caso a la gráfica anaranjada, ¿sí? Porque es con la que vamos a trabajar. La gráfica azul es la gráfica, es la gráfica real, es el área bajo la curva real, pero nosotros estamos haciendo aproximaciones, entonces ustedes nada más van a trabajar con la gráfica anaranjada. Yo acabo de obtener la altura de este rectángulo, que era 1.75, creo. Luego el 1.25, perdón. Luego la altura que era 1.75, luego 2.44. Y así van a ir obteniendo la altura de cada rectángulo para que llenen este cuadrito. ¿Cuánto vale la base aquí? A ver, díganme cuánto vale la base de cada rectángulo. ¿Cuánto vale? 1, profe. Vale 1, ¿sí? Entonces, vale 1, la base, aquí va a ser la misma, aquí donde dice base, ustedes van a poner la misma base, pero donde dice altura es lo que acabamos de calcular. Y ya, eso es toda la tarea. Yo creo que la hacen como en 2 horas. Profe, ¿Dudas? y en este caso no vamos a tener que graficar, ¿verdad? Ya que tenemos las gráficas en el Ya mismo... están las gráficas, pero sí necesito que o las impriman y recorten y peguen en su cuaderno, o las dibujen, y las dibujen bien. No se vale que nada más me manden las tablas, ¿eh? Si me mandan las tablas tienen 0, nada más. Necesito que me manden todo bien estructurado, por favor. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Alguna duda? Entonces lo tenemos que copiar en la libreta. Si no lo imprime, sí. Si lo imprime, lo puede pegar y puede recortarlo, pero sí pegado en la libreta. Y si no hay para impresiones, pues sí hay que copiarlo, por favor. Ok. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No, maestro. No, profe, gracias. Bueno, si no hay más dudas, pues damos por concluido la sesión de hoy. Nos vemos el lunes, por favor. Ya tienen yo pienso que ya tienen los elementos para calcular para realizar la tarea. De todos modos, ya saben, 24 horas antes de que, bueno, todavía les contesto preguntas. El mero día que les toque entregar la tarea, no contesto dudas, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Por mi parte es todo y ya se pueden desconectar, jóvenes. Que estén muy bien. Gracias, Gracias, maestro. buen día. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Hasta luego. Profe, todas las dudas serían en su correo, ¿no? Sí, a rcg.cetis97@gmail. Dígame, Sí. Tani. Nada, maestros, me equivoqué. Disculpe, buen día, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Adiós, gracias. Hasta luego. Oh, qué ternura.